venido aquí para presentar iniciativa de ley del presidente de la República que consiste en una reforma parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua. Le hago entrega a la iniciativa de ley. Estamos recibiendo de parte de la Secretaría de la Presidencia, de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, una iniciativa de ley de reforma parcial a la Constitución Política de la República. Esta iniciativa vamos a trabajar rápidamente en ella, es muy importante, por eso vemos aquí toda la Junta Directiva recibiendo esta iniciativa del comandante Daniel y de la compañera Rosario. Esta iniciativa es la actualización, contiene, según lo que hemos indagado, la modernización y actualización de la Constitución a los nuevos tiempos. Estos tiempos de seguridad, de paz, tiempos de paz con bienestar, con prosperidad, tienen que ser cubiertos en nuestro país por una nueva Constitución. Una Constitución que es atravesada en su totalidad por ese elemento principal que nos debe dirigir a todos, como es la lucha contra la pobreza. Ese debe ser el elemento principal, así lo han hecho saber el presidente, la compañera copresidenta, así nos lo han hecho saber. El elemento central y esta junta directiva, compuesta por diferentes partidos políticos, lo que nos une es la nacionalidad nicaragüense y la lucha contra la pobreza. El hecho de ser nicaragüense, de buscar la mejoría para nuestro pueblo, para nuestro país. El hecho de asegurar nuestra independencia, nuestra autodeterminación, la seguridad y la paz. Son elementos esenciales. La nueva Constitución Política Revolucionaria de Nicaragua responde a los nuevos tiempos. Tiempos de paz, tiempos de victorias, tiempos del pueblo presidente, tiempos de una patria libre, soberana, independiente, próspera, justa, inclusiva, patria solidaria y digna. Vamos a conversar, Marcio, familias nicaragüenses, sobre los grandes pilares de las reformas a la Constitución Política. Estas reformas ya están vigentes, ya son ley de la República, ya son de obligatorio cumplimiento porque ya están publicadas en la Gaceta, Diario Oficial de la República. Y el mismo texto de la reforma señala que entrarían en vigencia al momento de su publicación en la Gaceta. Así que ya tienen vida y ya rigen el ordenamiento jurídico, político, institucional, social, comunitario y familiar de Nicaragua. Porque una constitución es eso, es la carta magna, es la ley fundamental, es la ley matriz, es el cuerpo jurídico que regula el funcionamiento del Estado, el funcionamiento de la sociedad. En estas reformas constitucionales se consagra a los héroes y a las heroínas que a lo largo de la historia de Nicaragua han luchado contra el colonialismo europeo, contra el colonialismo español en la costa del Pacífico y contra el colonialismo inglés en la costa del Caribe. Estas reformas consagran y dejan plasmado en la letra de la Constitución, en su preámbulo, los héroes y las heroínas que han luchado contra el neocolonialismo yanqui, que han luchado contra la dictadura de los Somoza, a los fundadores del Frente Sandinista de Liberación Nacional, a todos aquellos héroes y heroínas que a lo largo de la historia se han opuesto a todas las formas de dominación y de explotación imperial y oligárquica, es decir, de las élites económicas,
religiosas, políticas del país que se encargaron de concentrar la riqueza. La Constitución política originaria de 1987 ya incluía un listado de héroes, entre ellos los caciques Nicarao y Diriangén, Tomás Ruiz Romero, Cleto Ordóñez Bermúdez, José Dolores Estrada, Andrés Castro, Emmanuel Mongalo y Rubio, Rubén Darío, el general de hombres y mujeres libres, Augusto C. Sandino, Blanca Estela Arauz, Rigoberto López Pérez, el comandante Carlos Fonseca, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Pedro Joaquín Chamorro, el cardenal de la Paz Miguel Obando y Bravo. Pero en las reformas se amplía esa galería de héroes y heroínas. Dentro de los que se han incluido en las reformas constitucionales tenemos al cacique Adiac, a Fray Antonio de Valdivieso, a los indios flecheros de Matagalpa, a José Santos Zelaya, a Miguel Ángel Ortiz, a Francisco Estrada, a Juan Pablo Humansor, que fueron parte de la dirección del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, a estudiantes protagonistas de la Jornada Gloriosa de la Juventud, al coronel Santos López, que fue el eslabón entre el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional y el FSLN, a Tomás Borges, fundador del FSLN, a Camilo Ortega, apóstol de la unidad del Frente Sandinista, a Julio Huitrago Ross, a Leonel Rugama, poeta que su lírica todavía inspira al movimiento revolucionario en Nicaragua, al comandante Germán Pomares, a las mujeres del CUA, al niño ícono Luis Alfonso Velázquez Flores, a Gaspar García Laviana, a los jóvenes de San José de las Mulas y a ese héroe de la solidaridad, Roberto Clemente. La Gaceta publica reformas constitucionales, las reformas profundas hechas a la Constitución política, que modernizan y actualizan el Estado revolucionario, para continuar fortaleciendo la lucha contra la pobreza, fueron publicadas este miércoles en el diario oficial La Gaceta. En la reforma se reafirma la independencia, soberanía y autodeterminación de Nicaragua, permitirá tener un marco jurídico que dé fuerza y solidez a las instituciones gubernamentales, constitución política y demás leyes. Entre los aspectos más importantes se encuentra la reforma del artículo 133, donde se crea la figura de la copresidencia, estableciendo que el Poder Ejecutivo estará integrado por un copresidente y una copresidenta. Con las reformas se extiende el actual periodo presidencial por un año, expresando en el artículo 135, que el copresidente y la copresidenta ejercerán sus funciones por un periodo de 6 años. La Constitución nueva, la Constitución reformada, institucionaliza y moderniza el Estado revolucionario. Estado que empezó su configuración en la primera etapa de la revolución entre 1979 y los primeros meses de 1990, y que en esta segunda etapa de la revolución del año 2007 a la fecha se ha venido configurando. Pero ahora, con estas reformas, queda plasmado en la letra de la ley superior el Estado revolucionario, en donde la soberanía reside en el pueblo, en donde el poder reside en el pueblo. El pueblo es el depositario del poder y el titular del poder. Es el que ejerce el poder. Y lo ejerce, el pueblo ejerce el poder revolucionario a través de la democracia directa. El pueblo ejerce el poder revolucionario por medio de la presidencia de la República, quien queda consignado con nitidez, con diafanidad, que la presidencia de la República ejerce la jefatura de Estado y de gobierno. La presidencia de la República hoy está integrada por un copresidente y una copresidenta, y como jefatura de Estado, la presidencia de la República coordina el órgano legislativo, el órgano judicial, el órgano electoral, el órgano de control y fiscalización del Estado, que está conformado por la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público. Esas tres instituciones conforman el órgano de fiscalización y control. Y la Presidencia de la República coordina además
las entidades regionales y municipales. El pueblo presidente. Estas reformas constitucionalizan el modelo del pueblo presidente, el modelo de democracia directa. La presidencia de la República ejerce la jefatura superior del Ejército de Nicaragua, de la Policía Nacional y del Ministerio Público, que son las tres instituciones garantes de la paz, de la seguridad, de la estabilidad del país. Con estas reformas constitucionales se consolidan los derechos colectivos del pueblo. Se reitera que el pueblo de Nicaragua tiene el derecho a la independencia, a la soberanía y a la autodeterminación. La independencia, la soberanía y la autodeterminación como derechos irrenunciables e inalienables del pueblo. Y estas reformas agregan a esos derechos colectivos el derecho a la paz y el derecho a la seguridad. La Constitución originaria no expresaba con literalidad el derecho a la paz. Ahora este derecho cruza el tejido del articulado de la Constitución. En estas reformas se define la lucha por la integración regional de la gran patria latinoamericana y caribeña dentro de un orden mundial multipolar. Queda claramente establecido en las reformas que el Estado de Nicaragua en su política exterior aboga, lucha y se inscribe en ese nuevo orden multipolar en donde todos los estados son soberanos e independientes y deben de ser reconocidos, y ningún imperio puede invadir, interferir o hacer algún tipo de injerencia a lo interno de los países. En este sentido, queda señalado en la Constitución política que el Estado de Nicaragua respeta los principios, los fundamentos del derecho internacional, del derecho humanitario, y se constitucionalizan las sentencias de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, sentencias que amplían los límites territoriales de Nicaragua, los espacios fronterizos de Nicaragua. Ahora ya Nicaragua no solamente limita con Costa Rica, con Honduras, con el Océano Pacífico y con el Mar Caribe, sino además con Panamá, con Haití, con la plataforma marítima de Colombia. Es decir, eso está establecido en las sentencias de la Corte y ahora quedan constitucionalizadas. Asimismo, se constitucionaliza la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, en donde condena al gobierno de los Estados Unidos por violentar los derechos colectivos del pueblo y del gobierno de Nicaragua, en donde se condena al imperialismo norteamericano por financiar a la contrarrevolución y por causar daños materiales y espirituales a nuestra nación, a nuestro pueblo, y en donde se manda a indemnizar por esos daños causados. Es decir, esa sentencia hoy está más viva que nunca porque quedó plasmada en el articulado de la Constitución. El día 18 se publicó en la Gaceta, se publicaron las reformas constitucionales que le dan más fortaleza al pueblo nicaragüense, que le dan más fortaleza a los programas que estamos desarrollando para que se pueda llevar con más efectividad, con más eficiencia el combate contra la pobreza. Y hemos avanzado y seguiremos avanzando juntos todos. Con estas reformas se institucionaliza el modelo de restitución de derechos, de justicia social, de democracia directa, de desarrollo humano, de desarrollo centrado en la persona, en la familia y en la comunidad. Quienes son los protagonistas de este modelo, las personas, familias y comunidades, son el origen y el fin de la gestión del Estado revolucionario, señala la reforma. Y ese Estado revolucionario asume como su principal tarea, su misión esencial,
la lucha por erradicar la pobreza y garantizar el bien común, la seguridad y la paz para todo el pueblo de Nicaragua. Con estas reformas se reitera que el Estado de Nicaragua se fundamenta en valores cristianos, en ideales socialistas y en prácticas solidarias. Estado socialista porque se redistribuyen los ingresos nacionales en favor del desarrollo de todas las personas, de todo el pueblo, sin discriminación, sin exclusión. Estas reformas reconocen a la familia como centro de convivencia comunitaria, a la familia como forjadora de valores, que desde el amor promueve el humanismo, la tolerancia y la armonía. Quizás esta sea una de las pocas constituciones en el mundo que hablen de amor. Ahí está plasmada ese valor universal reconocido por todas las corrientes filosóficas, humanísticas del planeta, el amor como un cemento social importante dentro de la familia y de la comunidad. Estas reformas constitucionales robustecen y amplían todos los derechos del pueblo, fortalecen los derechos individuales, los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos económicos, los derechos sociales, los derechos culturales, los derechos de la madre tierra como ser vivo, la madre tierra como ser que existe en interdependencia con la humanidad. No, la humanidad no puede existir, no puede sobrevivir sin la vida de la madre tierra. Estas reformas constitucionales aseguran la participación protagónica de las mujeres en todos los espacios, en todos los espacios. Ya decíamos anteriormente que ahora la ley suprema establece que la presidencia de la República está conformada por un copresidente, que es el comandante Daniel Ortega, y una copresidenta, que es la compañera Rosario Murillo. Es decir, estas reformas han llevado a la participación de la mujer al más alto nivel dentro del Estado, porque la presidencia ejerce la jefatura de Estado y de gobierno. Pero además de que queda consignada la participación de la mujer dentro de la presidencia, también queda consignado en la Constitución la participación de la mujer en todos los cargos de elección popular. El 50% de todos los cargos de elección popular por mandato constitucional debe de estar conformado por mujeres, es decir, las mujeres en la Asamblea Nacional, las mujeres en las municipalidades, en las alcaldías, vicealcaldías, concejalías regionales y municipales, las mujeres en el ejercicio del servicio público dentro del órgano judicial, porque ahora la Constitución señala que de 10 magistraturas en la Corte Suprema de Justicia, al menos 5 deben de ser de mujeres. Es decir, no va a haber un órgano de Estado en donde no exista una participación protagónica de las mujeres. Estas reformas reconocen el protagonismo de las mujeres en todos los campos económico, social, cultural. Se reitera entonces en nuestra Constitución la igualdad absoluta de derechos entre hombres y mujeres. Estas reformas constitucionales ratifican y amplían los derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes dentro de un Estado unitario e indivisible. Es decir, estas reformas garantizan los derechos de los mayangnas, de los garífonas, de los misquitos, de los crioles, de los ulguas, de los garífonas, de todos los pueblos originarios del Caribe y de todos los pueblos originarios del Pacífico y los pueblos afrodescendientes, sí, en un Estado unitario e indivisible. Estas reformas consolidan un Estado sistémico, un Estado armónico, un Estado unificado. Los derechos ancestrales de los pueblos originarios y afrodescendientes, los derechos a sus cosmovisiones, sus derechos a sus tradiciones, sus idiomas maternos u originarios, sus formas de organización, a sus formas de tenencia de la propiedad, todos esos derechos
por los cuales los pueblos ancestrales lucharon y que se empezaron a reconocer en la primera etapa de la revolución, en la Constitución originaria y con la Ley de Autonomía de la Costa Caribe. Hoy con estas reformas se fortalecen. Asimismo, se fortalecen los derechos de la juventud. En la Constitución originaria apenas había una mención a la juventud. Hoy, en estas reformas, se reconoce a la juventud como protagonista activa de todas las luchas epopeicas del pueblo de Nicaragua. Se reconoce a la juventud como protagonista de las luchas antiimperiales y de liberación nacional. Queda plasmado en la ley superior que la juventud de todos los tiempos es patrimonio de la nación. También se reconocen los derechos de la niñez y se establece que el Estado debe de crear programas de prevención, protección, atención, educación para la niñez. Se reconocen derechos para la adolescencia, porque se dice ahora en la ley superior que los adolescentes tienen derecho a formar sus propias organizaciones. Estas reformas relanzan, potencian los derechos de los trabajadores, los derechos de la clase obrera, los derechos laborales, los derechos del campesinado al acceso a la tierra, al crédito, los derechos de los productores y de las productoras, asimismo los derechos de las personas con discapacidad. Estas reformas señalan que en Nicaragua se reconocen los derechos de todas las personas con discapacidad, no importa su causa, es decir, no importa si son personas con discapacidad producto de la guerra o producto de un accidente laboral o de un accidente de tránsito o por razones biológicas o congénitas. Se reconocen los derechos de todas las personas con discapacidad físico-motora, personas con discapacidad sensorial, personas con discapacidad psicosocial. Todas las personas con discapacidad hoy están protegidas constitucionalmente. Asimismo, se reconocen los derechos de las personas adultas mayores, los derechos de los emprendedores, esa economía creativa que está sustentada por los emprendedores, por las micro, por las pequeñas, por las medianas empresas. Estas reformas constitucionales las reconocen. Se reconocen también los derechos de las mujeres y hombres asistentes del hogar, se reconocen los derechos de los artistas, los deportistas y los derechos de todas y todos los nicaragüenses sin ninguna discriminación. Marcio, se fortalece el derecho a la educación. La Constitución originaria señalaba la educación gratuita para primaria y secundaria, pero ahora estas reformas han ampliado la gratuidad. Se señala gratuidad para preescolar o educación inicial, primaria y secundaria, que ya estaba, educación técnica y tecnológica y educación superior, es decir, educación gratuita para todos los niveles educativos. Y también se agrega la calidad de la educación. Esto es infraestructura, esto es contenido, esto es mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, se reafirma el derecho a la salud y se agrega el derecho a una salud de calidad. Se institucionaliza el modelo de salud familiar y comunitario que el gobierno sandinista ha venido impulsando desde el año 2007, un modelo de salud que es integral, que es preventivo, que es atencional, que tiene programas de rehabilitación, de recuperación, de atención. Ese modelo en donde la salud va al barrio, en donde la salud va a la comunidad, a la comarca, hasta el aposento, hasta la intimidad de la casa, ese modelo de salud hoy queda constitucionalizado y se agregan derechos como el derecho a todas las formas de arte y de cultura. Es decir, con esta reforma se reconoce el derecho al teatro, a la pintura, a la escultura, al mimo, a la poesía, a la literatura, al cine, me decías vos el otro día. Es decir, todas las formas de cultura y arte están reconocidas, la danza en todas sus expresiones, el patrimonio cultural, la riqueza arqueológica, la riqueza culinaria, la riqueza de infraestructura arquitectónica, etcétera. Todas las formas de cultura. Se reafirman y se amplían los derechos de recreación, de seguridad alimentaria y nutricional. No estaba ese derecho en la Constitución originaria. Los derechos de seguridad alimentaria y nutricional, se consolidan los derechos de seguridad social. Se plasman hoy el acceso
a los servicios básicos. Se reconoce el derecho al acceso a la energía eléctrica, al agua potable, al transporte público, el acceso a la internet. Ojo, ojo jóvenes, está constitucionalizado el derecho al acceso al internet. Asimismo, el derecho al saneamiento básico, el derecho a una vivienda digna, cómoda y segura, y el derecho a todas las formas de propiedad están garantizadas y se establece que el Estado las va a estimular para luchar contra la pobreza. Economía creativa, familiar y emprendedora en Nicaragua. ¿Sabías que existen programas con un modelo de desarrollo social, económico y cultural impulsado por diferentes instituciones del Estado a través del gobierno? En Nicaragua, la economía creativa la dinamizan los hombres y mujeres que trabajan diariamente con las ideas y la creatividad y que constituyen y dan vida a las industrias culturales, las ciudades y las comunidades creativas, considerados protagonistas que han sido adecuadamente integrados a las actividades socioproductivas. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional apuesta por aquellos sectores que aportan de una forma significativa a un modelo de crecimiento y desarrollo económico más competitivo, mediante el impulso de la economía creativa. En Nicaragua, la nueva tendencia para fortalecer los esfuerzos de las familias nicaragüenses para emprender y prosperar. Son años de crecimiento y emprendimientos que reflejan el trabajo, esfuerzo y unión y sobre todo compromiso del Frente Sandinista de Liberación Nacional con el pueblo, con la juventud que es el corazón de la nueva etapa de la revolución, siendo los protagonistas de un nuevo crecimiento con más oportunidades, más sueños cumplidos y más espacios de creación, que hoy en día son fundamentales para el continuo progreso de una cultura enfocada en la paz. Indudablemente, el legado y enseñanza de nuestros héroes y mártires, quienes dentro de su lucha predicaban el amor hacia la cultura y el arte, nos sirven hoy como referente y ejemplo para continuar en este camino victorioso, donde cada día seguimos trabajando desde cada espacio por el fomento del arte y creatividad. Se constitucionaliza el modelo de economía creativa familiar y el Estado queda estipulado que el Estado es el promotor de la economía familiar y que esa economía es un pilar del Estado revolucionario. El Estado revolucionario como promotor de la innovación, el emprendimiento y la generación de fuentes de empleo para la consolidación del desarrollo sostenible. Estas reformas incorporan como símbolo patrio la bandera roja y negra de lucha antiimperialista del general Augusto C. Sandino y de la Revolución Popular Sandinista. La bandera roja y negra queda estipulada, queda reconocida constitucionalmente como símbolo nacional, igual que lo es el himno nacional, igual que lo es la bandera azul y blanco y el escudo nacional. Esa bandera roja y negra que existe desde hace muchísimos años, esa bandera rojinegra que enarboló el general Sandino y que fue la bandera que luchó contra la bandera de los Estados Unidos, esa bandera que expulsó al ejército norteamericano, que derrotó al ejército norteamericano, esa bandera, como nos ha dicho el comandante Daniel tantas veces, esa bandera que ha protegido a la bandera azul y blanco a lo largo de la historia. Esa bandera que luego fue retomada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional y que esa bandera fue el símbolo, fue la fuerza simbólica, espiritual de la lucha contra la dictadura de los Somoza y que finalmente esa bandera logró derrocar a la dictadura de los Somoza y que el 19 de julio de 1979 el pueblo de Nicaragua entero enarboló la bandera rojinegra, es la bandera de la liberación, es la bandera de esta revolución colectiva del pueblo de Nicaragua. Estas reformas reconocen dos cuerpos voluntarios. La policía voluntaria como cuerpo auxiliar y de apoyo a la Policía Nacional, la policía voluntaria integrada por ciudadanas y ciudadanos nicaragüenses
que presten servicios de forma voluntaria. Unámonos, 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 unámonos. Juntemos brazos para dar el golpe, juntemos fuerzas para alzar la voz. Seamos todos como un hormiguero, juntemos todos ponzoña y ponzoña, juntemos todos dolor con dolor. Un granito de arena, otro grano de arena, y otro, y otro, y otro. Una llama se enciende, otra llama responde. Encendamos la noche, pongamos el llano en llamas, pongamos el llanto en llamas, pongamos la noche en llamas, y por nuevo tiene que amanecer. Tomamos juramento a esta heroica policía voluntaria, guerrilleros de la paz, defendiendo la paz, defensores de la paz. Prometés, ante el ejemplo inmortal del comandante Julio Buitrago, héroe nacional, padre de la resistencia urbana, portador del acervo moral del pueblo nicaragüense, cuya acción heroica mostró el camino para la liberación. Ante nuestros héroes y mártires, prometéis respetar la Constitución, las leyes y defender la paz, la seguridad y la prosperidad de las personas, familias y comunidades, revestidos por el lema de honor, seguridad, servicio. Si así lo hacen, que la patria y el pueblo lo reconozcan, sino que ellos te lo demanden. ¡Viva la heroica policía voluntaria! ¡Vivan los héroes de Monimbó! ¡Vivan los héroes de nuestra patria bendita y siempre libre! Y el otro cuerpo voluntario son las Fuerzas Militares de Reserva Patriótica como parte del Ejército de Nicaragua, las cuales están integradas por oficiales en retiro o licenciamiento del Ejército o de cualquier ciudadano o ciudadana en voluntariado. Ambas instituciones, tanto la Policía Voluntaria como las Fuerzas Militares de Reserva Patriótica, son quienes, en conjunto con la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua, contribuyen con la estabilidad, la seguridad y la paz de la nación. Con estas reformas se reconocen 4 leyes de naturaleza constitucional, 4 leyes constitucionales: la ley electoral, la ley de emergencia, la ley de justicia constitucional. Esas 3 leyes ya estaban reconocidas anteriormente, pero ahora se agrega una nueva ley como parte de las leyes constitucionales, que es la ley de autonomía de la costa caribe. Es decir, eso potencia y vigoriza los derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes. Con estas reformas constitucionales se amplía a 6 años todos los cargos de elección popular. Es decir, de ahora en adelante, la presidencia de la República, las diputaciones y las autoridades municipales y regionales estarán 6 años en sus cargos, y de igual manera 6 años los cargos que son nombrados por la presidencia de la República, como por ejemplo la jefatura del ejército. El jefe del ejército son 6 años, el jefe de la Policía Nacional, y asimismo 6 años los cargos nombrados por la Asamblea Nacional, es decir, los cargos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Supremo Electoral, los miembros del Consejo de la Contraloría General de la República. ¿Y cuál crees que podamos como dar una conclusión de cuál es el aspecto histórico de las reformas? Mira, todas las constituciones en el mundo, y la Constitución de Nicaragua no es la excepción, define la naturaleza y el carácter del Estado. En algún momento de la historia, la naturaleza del Estado era el Estado colonial. Así lo decía la Constitución de Bayona y la Constitución de Cádiz, que eran 2 constituciones que regían nuestras tierras cuando todavía no éramos Estado. Y luego se vino definiendo otros tipos de Estado. Por ejemplo, cuando los conservadores estuvieron en el poder, era el Estado confesional, era el Estado ideológicamente
Oscurantismo, oscurantismo, el poder de la oligarquía, el poder de la jerarquía de la Iglesia Católica. Es decir, la jerarquía católica en la Constitución definía la política, el modelo económico, porque decía que el Estado era un Estado confesional y que la religión oficial del Estado era la católica, así lo decía la Constitución. ¿Y después? Y después, cuando gobernaron los liberales, la Constitución decía que el Estado era liberal y la Constitución se definía como una Constitución liberal. La libérrima de 1893. Todos los historiadores, al hablar de esa Constitución, hablaban de la Constitución liberal. Y cuando estuvo el somocismo, era la Constitución somocista, porque, es decir, respondía a los intereses del somocismo. Y cuando gobernaron los neoliberales, crearon el Estado neoliberal. No lo hicieron por la vía constitucional, porque no tenían los votos del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Claro. Entonces lo hicieron de manera inconstitucional por la vía de leyes secundarias, pero crearon el Estado neoliberal, que significa más mercado y menos Estado. Es decir, es el debilitamiento, el resquebrajamiento y apuntaban a la extinción del Estado y a superponer el mercado, las empresas. Es decir, quien ha estado en el poder a lo largo de la historia define la naturaleza del Estado, define conceptualmente su Constitución y su Estado. Ahora que es el pueblo el que ejerce el poder, entonces la Constitución es una Constitución revolucionaria. Claro. Porque es el pueblo el que la está redactando, es el pueblo que la está construyendo. Entonces, si cuando gobernaban las élites definían al Estado como el Estado liberal, y así está en todos los libros de historia, y no decían que era antijurídico, ¿por qué entonces van a decir que es antijurídico que definamos el Estado revolucionario? El Estado en donde el pueblo es quien ejerce el poder, el Estado en donde la democracia es la democracia directa, es la democracia popular, es la democracia del poder del pueblo. Estas reformas reafirman todos los derechos para todas las personas, todos los derechos para todas las familias y comunidades, todos los derechos para toda la sociedad nicaragüense. Eso es el Estado revolucionario. Y es el cambio de la democracia participativa a la directa, ¿no? Es que esas formas de definir la democracia, que es la democracia burguesa, la democracia de la élite, la democracia de unos cuantos, sí, no es democracia. No es democracia. Demos pueblo, kratos poder. Democracia es el poder del pueblo. Esa democracia era una democracia de papel. Esa democracia electiva o representativa en realidad no era democracia. El modelo que en Nicaragua se empezó a construir en 1979 y que se vio interrumpido en 1990 y que en el 2007 se retomó, ese modelo de democracia en donde el pueblo ejerce la presidencia, en donde el pueblo legisla, en donde el pueblo construye las políticas económicas y sociales del gobierno, de las municipalidades, en donde el gobierno es un instrumento del pueblo. Claro. Pero realmente quien ejerce el poder es el pueblo, y eso significa erradicación de la pobreza, eso significa equidad, igualdad, justicia social, mejoramiento de las condiciones de vida, prosperidad colectiva, bien común. Eso significa la esperanza y los sueños de nuestros héroes y heroínas hechos realidad. El comandante Daniel Ortega, copresidente de la República, y la compañera Rosario Murillo, copresidenta de la República, han sido los líderes de este modelo, han sido quienes han encarnado, pregonado, impulsado, dirigido este modelo de bien común. Es un momento histórico, Marcio, como vos lo estabas diciendo, porque la Constitución originaria de 1987 institucionalizó las grandes conquistas del pueblo en la primera etapa de la revolución. Y estas reformas están institucionalizando las grandes transformaciones, logros y avances de la revolución en esta segunda etapa. O sea, no es que estas reformas las vamos a empezar a cumplir,
es que todas estas reformas ya se estaban cumpliendo desde el año 2007. Desde el año 2007 tenemos educación y salud gratuita. Desde el año 2007 se están protegiendo y restituyendo los derechos de todos los sectores de la sociedad. Desde el año 2007 el comandante Daniel lo anunció, el pueblo presidente. O sea, lo que estamos haciendo ahora es escribiendo en el texto de la Constitución lo que ya se venía desarrollando. Ahora queda institucionalizado este Estado moderno, este Estado que promueve la igualdad absoluta entre hombres y mujeres, este Estado que hace realidad los derechos constitucionales. Carlos Emilio, gracias. Gracias a vos, Marcio, gracias a las familias nicaragüenses. Nos encontraremos el próximo sábado aquí en el 4 Promo. Viva Sandino. Y hoy, en este día histórico, le rendimos homenaje a la Policía Nacional y le rendimos homenaje a los combatientes históricos, 100 veces, 1000 veces, millones de veces, heroicos combatientes históricos que aquí están y están para seguir defendiendo la paz. Y aquí no pasarán, y aquí no volverán, y aquí la paz está garantizada con el pueblo que tiene conciencia, que lleva en su alma el espíritu de Celedón, el espíritu de Sandino, el espíritu de Andrés Castro, el espíritu de los héroes y mártires, el espíritu de los luchadores heroicos del Frente Sandinista. ¡Que viva la Policía Nacional! ¡Que vivan los combatientes históricos! ¡Que viva el comandante Julio Buitrago! ¡Sandino vive! ¡Patria libre! Y que viva Nicaragua bendita y siempre libre. Que viva Nicaragua cristiana, socialista y... así es. Hasta la victoria siempre. Pueblo santo no lo permitirá. La rebelión en América.